Vamos a comenzar a repasar las preguntas de los exámenes oficiales que habéis visto que están recopiladas al final del tema 1, y en este caso supongo que también os habréis dado cuenta de que hemos recopilado tanto preguntas de los exámenes oficiales de auxilio como de los cuerpos de administración y de gestión. Esto lo hemos hecho así porque la parte de constitución es común a los tres cuerpos, con lo cual cualquier pregunta que hayan hecho en los exámenes de administración o de gestión perfectamente os podría salir a vosotros en vuestros exámenes de auxilio. Así que hemos considerado que son preguntas lo suficientemente generales como para que pudieran caer en cualquiera de los cuerpos, y por eso las hemos querido añadir. No obstante, veréis que las tenéis identificadas porque entre paréntesis al final del enunciado os aparece a qué cuerpo corresponde. Veréis que las de auxilio no viene ese paréntesis especificado porque entendemos que al estar estudiando el temario de auxilio, pues con eso es suficiente especificación, no lo vamos a indicar, porque ya os lo marcamos. Además, dentro del tema veréis un simbolito, o lo habréis visto ya, un símbolo en el que os indicamos que un párrafo concreto ha sido objeto de pregunta de examen en los exámenes oficiales de auxilio. El resto no lo hemos marcado dentro del tema, pero sí que os lo especificamos en la recopilación de preguntas de exámenes oficiales. Vamos a empezar, como habréis visto, por los exámenes de 2014, que son los primeros que tenemos constancia de que fueron publicados, y en el examen de 2014, concretamente en el del cuerpo de gestión, salió una pregunta sobre la Constitución cuyo enunciado dice: de conformidad con el artículo 55.2 de la Constitución, ¿qué derechos pueden ser suspendidos individualmente? Vemos que las claves de este enunciado son artículo 55.2 de la Constitución y suspensión individual, con lo cual ya nos podemos ir ubicando un poco en el contexto del tema. Bien, como habréis visto en la plantilla de soluciones, la opción correcta es la D. Los derechos que pueden ser suspendidos individualmente conforme al 55.2 de la Constitución son el plazo máximo de la detención, la inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones. Vamos concretamente a la parte del tema en la que encontramos este contenido desarrollado, y lo tenemos en este caso en la página 25, en el apartado 2, como decimos, del artículo 55, que nos dice que concretamente en el primer párrafo, una ley orgánica puede determinar la forma y los casos en los que de forma individual, es decir, suspensión individual, con la necesaria intervención judicial y de acuerdo con control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17.2, artículo 18.2 y 3, y pueden ser suspendidos para personas determinadas, es decir, volvemos a redundar en suspensión individual. Volviendo a la pregunta, concretamente a la opción correcta, que hemos dicho que es la D, vemos que el plazo máximo de la detención está regulado en el artículo 17.2, la inviolabilidad de domicilio en el artículo 18.2 y el secreto de las comunicaciones 18.3, que coincide exactamente con lo que nos dice el artículo 55 en su párrafo segundo que acabamos de leer. Bien, saltamos ya al examen oficial del año 2015, y concretamente la primera pregunta que hemos recopilado para vosotros es del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, y su enunciado dice: ¿qué derecho en términos del artículo 53.2 puede ser objeto de recurso de amparo? Con lo cual, dos claves para esta pregunta: artículo 53.2 y recurso de amparo. Vale, en este caso la opción correcta, que tenéis marcada también en la plantilla de respuestas, es la A, que nos habla del derecho a la objeción de conciencia reconocido en el artículo 30. Concretamente, lo tenemos recogido en el artículo 30.2. Si nos vamos a la página 23 del tema, aquí podremos ver el desarrollo del primer párrafo de esta página. En relación con el artículo 53.2 nos dice que recoge la protección jurisdiccional de las libertades y derechos del título primero, y que concretamente nos habla de que todos estos derechos del título primero se pueden hacer valer ante los tribunales ordinarios, es decir, ante cualquier tribunal de la jurisdicción española, no necesariamente ante el Tribunal Constitucional, pero que además concretamente los reconocidos en los artículos del 14 al 29 y también en el 32, que es el derecho, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, pueden hacerse valer ante el Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo, que es exactamente lo que nos pregunta este enunciado. Recordemos, artículo 53.2, cuál de estos derechos puede ser protegido
o puede ser objeto de recurso de amparo. Y la respuesta correcta era la A, el derecho a la objeción de conciencia que se regula en el artículo 32, como acabamos de leer en el tema. Bien, la siguiente pregunta del examen de 2015, esta sí que es del cuerpo del examen oficial para el cuerpo de auxilio, nos dice, en función de lo establecido en el artículo 55 de la Constitución, indica cuál de estos derechos y deberes no es susceptible de suspensión en caso de estado de excepción ni desidio. Aquí tenemos varias claves. Artículo 55 de la Constitución, derechos y deberes que no, en este caso una pregunta formulada en sentido negativo, no pueden ser suspendidos en caso de estado de excepción y desidio, que esas serían las otras claves. Bien, la pregunta correcta sería la C, la respuesta correcta sería la C, que nos habla del derecho de acceso a los cargos públicos, artículo 20, que está regulado en el artículo 23 de la Constitución. Este es el derecho de todos los que se enuncian en las distintas opciones, es el único que no puede ser suspendido. Nos vamos a la página 25 y aquí tenéis el cuadro en el que viene una recopilación de los elementos esenciales que tenemos que aprender para entender bien y tener clara toda la regulación de la suspensión tanto general como particular en caso de estado de excepción y desidio. Y aquí concretamente nos dice que en el artículo 55, dentro de los derechos que son susceptibles de suspensión en caso de estado de sitio, vemos que el derecho de reunión sí que está incluido entre los derechos que se pueden suspender, también el derecho a la libertad que se regula en el artículo 17 y el derecho de huelga también puede ser suspendido en caso de excepción y de sitio, como podéis ver en el cuadro de la página 25, como os indico. El único que no está recogido sería el derecho de acceso a cargos públicos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta también del examen de 2015 y esta también ha sido formulada en el examen de auxilio de este año. Nos dice, según la Constitución española, el estado de excepción será declarado, por lo tanto, dos claves, declaración del estado de excepción. Y la respuesta correcta que tenéis marcada en la plantilla es la A, el gobierno puede declararlo, el estado de excepción lo puede declarar el gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Volvemos otra vez a la página 25 y en el cuadro en el que se regula la suspensión de los derechos tanto individuales como generales podréis ver al principio del todo en el estado de excepción que la declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Esa sería la única opción correcta en este caso. Bien, ya pasamos al examen al año 2016 y aquí tenemos una primera pregunta que también corresponde al cuerpo de auxilio, que dice así, en relación con la estructura de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta correcta. Es decir, aquí tenemos dos claves, estructura de la Constitución y la segunda es que está formulada en sentido afirmativo, por lo tanto tenemos que buscar de todas las opciones cuál es la verdadera. Y la verdadera en este caso es la opción C, que nos dice que el capítulo cuarto de las garantías de las libertades y derechos fundamentales del título primero de los derechos y deberes fundamentales incluye la regulación de la institución del defensor del pueblo. Bien, esto lo podemos comprobar muy fácilmente tanto en la página 3 como en la página 23 de este tema. Y en la página 3 nos encontramos todo lo que es el resumen de la estructura formal y material de la Constitución y concretamente en ese cuadro, en ese esquema, nos viene el título primero que habla de los derechos y deberes fundamentales y concretamente el capítulo cuarto nos habla de las garantías de las libertades y derechos fundamentales y este capítulo cuarto abarca los artículos del 53 a 54, o sea, 53 y 54. Bien, pues si nos vamos precisamente a esos artículos, nos vamos a la página, en este caso la página 23, nos dice concretamente, al principio de la página, veis que en el primer párrafo nos dice que el apartado tercero de este artículo 53 sanciona la necesidad de los poderes, de que los poderes públicos del Estado, los tres poderes del Estado, basen su actuación en los principios que se reconocen en los artículos del 30 al 52 y que finalmente en el artículo 54 se prevé la figura del defensor del pueblo como garante de todos los derechos reconocidos en este título primero, para lo cual el defensor del pueblo puede supervisar la actuación de la administración pública. Por lo tanto, la respuesta correcta, como hemos dicho, sería la opción C, que es que se regula
la institución del defensor del pueblo, concretamente en el artículo 54. Hemos dicho que este capítulo cuarto del título primero abarca los artículos 53 y 54 y el defensor del pueblo se regula en el 54. Bien, la segunda pregunta nos dice, según el artículo 10 de la Constitución, ¿cuál es el fundamento del orden político y la paz social? También esta pregunta es del examen del año 2016 correspondiente al cuerpo de auxilio. Y la respuesta correcta es la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los demás y a los derechos de los demás. Bien, en este caso nos tendríamos que ir al artículo 10, que lo tenemos recogido concretamente en la página 7, en el apartado 3.1, que nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social, que como veis lo tenéis marcado con un icono para identificarla, ¿vale? Como que ha sido pregunta de examen oficial. Bien, la siguiente pregunta, la pregunta que nosotros hemos numerado como 3, nos dice ¿qué jefe de Estado firmó la Constitución española vigente? Pregunta del examen de auxilio también de ese año. Y la respuesta correcta es la C, que sería Juan Carlos I. Esta respuesta la encontramos desarrollada en el segundo párrafo de la primera página del tema, en el apartado 1.1, que nos dice casi al final que el texto la Constitución fue sancionada y promulgada el día 27 de diciembre de 1978 por el entonces jefe de Estado, que era el rey Juan Carlos I. Fijaos que en el texto lo que nos dice es que fue sancionada y promulgada. La sanción es la firma, es decir, sancionar es firmar un texto legal, no tiene otra acepción, ¿vale? Por lo tanto, siempre que veáis la palabra sanción, tomarla como sinónimo de firmar. Promulgar sería lo que es ordenar la publicación de la ley y el cumplimiento tanto por los ciudadanos como por el resto de poderes públicos del Estado, ¿vale? Y la sanción es solamente eso, firmar una ley. Bien, la siguiente pregunta también del examen oficial de 2016 para el cuerpo de auxilio fue ¿cuántos artículos tiene la vigente Constitución española? Y esta es una pregunta pues bastante sencilla, que seguramente la habréis hecho ya en muchísimos test, la habréis respondido, que la respuesta correcta son 169 artículos, la cual, bueno, pues aquí viene marcada como opción A, que sería la correcta para esta pregunta. Esto lo vemos, este contenido lo encontraremos en la página 2, también en la página 1, en el apartado 1.2, que nos habla de que la Constitución es una norma extensa porque tiene una extensión de 169 artículos, y en la página 2, en el apartado 1.3, nos vuelve a hablar también de la distribución de la Constitución en 169 artículos, con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una disposición final. Por lo tanto, la respuesta correcta es 169 artículos. Bien, en la última pregunta que hemos recopilado de las que tenemos conocimiento del examen de 2016, también para el cuerpo de auxilio, fue que son características de la Constitución española, y la respuesta correcta es la C, su carácter escrito, extenso, rígido y rígido en cuanto a su contenido. Si os dais cuenta, el resto de opciones son todo lo contrario a lo que sabemos de las características de la Constitución española, y estas las podemos encontrar desarrolladas en la página 1 del tema, concretamente en el apartado 1.2, que nos habla precisamente de las características de nuestro texto constitucional y nos dice que es una norma suprema, nuestra norma suprema del ordenamiento jurídico, que es una Constitución escrita, porque evidentemente está publicada en formato escrito. Es una norma extensa, como hemos comentado, tiene 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final. Y luego también, bueno, pues sabemos que es un texto ambiguo, impreciso, con una estructura muy abierta, una redacción que es muy abierta, con la finalidad de contemplar o de reflejar las distintas realidades territoriales que existen en el Estado español. También se trata de un contexto de ruptura porque rompe con el régimen anterior, que veníamos de una dictadura y cambiamos radicalmente la forma política del Estado, pasa de ser una dictadura a ser una democracia. Luego también tenemos que es una Constitución que se considera inacabada, que puede seguir siendo redactada, que es una Constitución rígida. ¿Y esto qué significa? Pues que es una Constitución rígida significa que es un texto que
es muy difícil de modificar. Sí que es cierto que el título 10 sabemos que está dedicado a la reforma de la Constitución, es decir, que es la propia Constitución la que prevé la manera en la que se puede reformar, pero estos procedimientos, que son 2, como sabéis, son procedimientos muy difíciles de llevar a cabo. Se requieren unos requisitos muy, digamos, muy rígidos, muy complicados de conseguir para que pueda ser modificada. Y esto tiene un sentido, como hemos visto a lo largo de la explicación del tema 1. Y bueno, luego es una constitución derivada porque tiene influencias de otros textos constitucionales y es una norma de aplicación directa, ¿vale? Que no requiere de ninguna interpretación previa, ni tampoco requiere de otra norma que autorice su aplicación, sino que se puede aplicar de manera directa. Por lo tanto, la opción correcta es la C: carácter escrito, extenso y rígido en cuanto a su contenido. Escrito, hemos dicho, extenso, 69 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final, y rígido en cuanto a su contenido porque su modificación o derogación es muy difícil, aunque sí posible. Vale, pasamos al examen de 2017, los exámenes oficiales de 2017, y la primera pregunta que hemos recopilado para vosotros también es del examen de auxilio oficial de ese año y nos dice, según el artículo 1.3, la forma política del Estado español es, bueno, pues las claves de esta pregunta es artículo 1.3 y forma política del Estado. Bien, aquí la forma política del Estado sabemos que es la opción B, la correcta, la monarquía parlamentaria, y esto lo podemos ver desarrollado en la página 5 del tema, que nos dice directamente el artículo 1.3, aquí volvemos a una de las claves del enunciado, que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y ya está, o sea que está clarísima esta respuesta. Bien, continuamos con la pregunta 2, que en este caso es del cuerpo administrativo, ¿vale? En este caso la pregunta es de este cuerpo del año 2017 y nos dice, ¿en qué parte de la Constitución se regula la nacionalidad española? Por lo tanto, aquí volvemos a tema de estructura de la Constitución. Tenemos que tener muy claro el nombre o el título que tiene cada artículo de la Constitución, es decir, de qué trata cada artículo, porque nos pueden hacer preguntas sobre el contenido del artículo sin entrar en detalles del mismo, sino simplemente sobre qué trata, como en este caso. Bien, pues aquí la opción correcta sería la C, que nos dice que la nacionalidad española está regulada en el título primero, concretamente en el artículo 11. Esto lo podéis ver desarrollado en la página 3, que bueno, veis aquí en la estructura, nos vamos al título primero y concretamente vemos en el capítulo primero, que son de los españoles y los extranjeros, que abarca de los artículos del 11 al 13. Por lo tanto, vemos que está regulada en el título primero, artículo 11, del capítulo primero también, ¿vale? Bien, continuamos con la siguiente pregunta, también del cuerpo administrativo, y nos dice, de acuerdo con su preámbulo, ¿quién ratifica la Constitución? Esta opción, la opción correcta para esta pregunta es la B, que es el pueblo español, y nos vamos a la página 4. En este caso, en la página 4, concretamente en el apartado 2.1, que se desarrolla el preámbulo de la Constitución, al final de esta página nos dice, en consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. Es decir, que la ratificación de la Constitución correspondió al pueblo español, es quien ratifica la Constitución. Aquí podemos encontrarnos algún poco de confusión con los términos sanción, promulgación, publicación, ratificación. Vale, pues la publicación es el acto de dar a conocer el contenido de una ley a los ciudadanos y a los poderes públicos para que sepan que a partir de ese momento esa ley es obligatoria y hay que cumplirla. La promulgación, que hemos dicho que es el acto mediante el cual el jefe de Estado ordena la publicación de una ley y ordena a todos los ciudadanos y a los poderes públicos el cumplimiento de la misma. La sanción, que hemos dicho que era el acto de firmar una ley, en este caso por el jefe de Estado, sanción es firmar, ya está. Y en este caso ratificación. La ratificación por el pueblo español se realiza mediante referéndum, es decir, se convoca a todos los españoles para se les da a conocer el contenido de la Constitución en este caso y se les pregunta acerca de si están de acuerdo con ella, con que esta sea nuestra norma suprema que va a regir el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la ratificación es eso, es pedirle opinión al pueblo a través del mecanismo del referéndum. Así que os doy estas claves para que no confundáis esos distintos actos de publicación, promulgación, sanción, ratificación, etc.
Vale, pasamos a la siguiente pregunta, que también es del cuerpo administrativo, y nos dice que en el artículo 8 se establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión, y en este caso nos vamos a la respuesta correcta, que sería la opción D, que es garantizar la soberanía e independencia de España. Esto lo tenemos desarrollado en la página 6, concretamente en el artículo 8.1, que sería el apartado 2.1 del tema. Artículo 8.1 nos dice que las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, y que tienen como misión, y aquí viene la respuesta, garantizar la soberanía e independencia de España y defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, de todas las opciones que nos dan, la única correcta es garantizar la soberanía e independencia de España. Vale, continuamos con la siguiente pregunta, que sería correspondiente también al cuerpo administrativo de la Administración General del Estado, y concretamente esta es una pregunta de reserva, ¿vale? No estaba dentro de lo que eran las preguntas del bloque, por así decirlo, fijo u oficial, sino que venía como pregunta de reserva, y nos dice: de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? Bien, la opción correcta en este caso es el derecho a la libertad de cátedra. ¿Por qué? Vamos a verlo. En la página 23 podemos ver el desarrollo de este contenido, que concretamente nos dice en cuanto al derecho de amparo, al recurso de amparo, en el primer párrafo de esta página nos dice que el artículo 53.2 recoge la protección jurisdiccional de las libertades y derechos del título 1, que hemos dicho ya anteriormente en otra pregunta que era muy similar, que se podía pedir su protección ante los tribunales ordinarios, y que concretamente los derechos reconocidos en los artículos del 14 al 29, incluido el 30.2, que era el derecho a la objeción de conciencia, pueden hacerse valer ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Por lo tanto, tenemos que el recurso de amparo se puede utilizar o se puede interponer para proteger los derechos del artículo 14, de los artículos del 15 al 29, que es la sección primera del capítulo segundo, y el artículo 30.2, que es el derecho a la objeción de conciencia. Pues si nos vamos a las distintas opciones que nos propone la pregunta, la opción B nos habla del derecho de fundación, que está recogido en el artículo 34, por lo tanto, fuera de los artículos que se protegen con el recurso de amparo, que hemos dicho que era del 14 al 29, y luego el 30.2, por lo tanto el 34 no entraría dentro de estos. El C, que habla del derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, se regula en el artículo 37, por lo tanto también fuera del ámbito de protección del recurso de amparo. Y la D, que habla de la libertad de empresa en el marco del desarrollo de una economía de mercado, que se regula en el artículo 38, también fuera del marco del recurso de amparo. Por lo tanto, la única opción correcta sería el derecho a la libertad de cátedra, que está regulado concretamente en el artículo 53, ¿vale? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es del examen oficial del cuerpo de gestión, ¿vale? Y esta pregunta nos habla del artículo 41. Dice: de conformidad con el artículo 41, los poderes públicos deberán mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, y especialmente, la respuesta correcta sería la A, en caso de desempleo, especialmente en caso de desempleo. Os habréis dado cuenta que esta pregunta está formulada de tal manera que lo que nos pone es el texto literal, o sea, una parte de un artículo literal de la Constitución, y nos deja que lo completemos nosotros con la opción correcta, ¿vale? O sea que es una forma de pregunta indirecta, por así decirlo. Bien, esto lo podemos encontrar recogido en la página 19, concretamente en el artículo 41, que habla de la seguridad social, que nos dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de empleo. Como veis, la pregunta reproduce literalmente el contenido del artículo 41, del primer párrafo del artículo 41. Bien, pasamos a el examen oficial los exámenes oficiales del año 2018, y la primera pregunta que vamos a analizar
está recogida en el examen del cuerpo administrativo, ¿vale? Nos dice, conforme al artículo 53, pueden ser objeto de tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, y nos da distintas opciones, de las cuales la correcta es la D. Las libertades de derechos reconocidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero. Esto os sonará a otra pregunta que acabamos de analizar hace muy poquito, es decir, si veis hay determinados contenidos que se repiten y al final cuando terminemos de analizar las preguntas vamos a ver cuáles son esos contenidos que se han repetido con más asiduidad. Aquí las distintas claves que tenemos son el artículo 53, tutela ante los tribunales ordinarios, en este caso no nos habla de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sino de tutela ante los tribunales ordinarios, y nos habla de procedimiento basado en su preferencia y sumariedad. Esto nos puede ir dando alguna pista una vez que ya nos sabemos bien el tema y lo tenemos bien dominado. Vale, nos iríamos para ver este contenido a la página 23 y aquí volvemos otra vez, si os fijáis, al principio de la página, el primer párrafo, y esto ya lo hemos analizado en 3 preguntas distintas, es decir, eso os puede dar una idea de la importancia que tiene esta parte de la Constitución de cara a que salgan preguntas de este tema en los exámenes oficiales. Recordemos otra vez este contenido. Artículo 53.2 recoge la protección jurisdiccional de los derechos y libertades del título primero y concretamente nos dice que todos estos derechos se pueden hacer valer ante los tribunales ordinarios. ¿Vale? Pues es exactamente esto. Nos vamos a la respuesta correcta. Fijaos que nos habla de libertades y derechos reconocidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero, ¿vale? Esa sería la opción correcta. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que también es del cuerpo de gestión. En este caso del cuerpo de gestión. Nos dice, de acuerdo con el artículo 20, ¿podría acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información? Vale, claves, artículo 20 y secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de comunicación. Bien, la respuesta correcta es la D, solamente en caso de o en virtud o mediando una resolución judicial. Vale, vámonos a la página 12 para ver cómo se ha regulado o cómo lo hemos recogido en el tema. Concretamente esto está regulado en el artículo 20.5, que nos dice que solamente puede acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de comunicación en virtud de resolución judicial. Es decir, que la norma general es que no se permite el secuestro de publicaciones, solamente hay una única excepción, y es que haya una resolución judicial que autorice ese secuestro, ¿vale? Solo esa excepción. Por lo tanto, si lo vemos en alguna opción de respuesta, tenemos que ir directamente, solo en virtud de resolución judicial. Vale, vamos a la última pregunta de las que hemos recopilado del tema 1, concretamente del año 2018, y esta última pregunta salió en los exámenes del cuerpo de gestión. Aquí nos habla de que según el artículo 55, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución, podrán ser suspendidos, entre otros, los siguientes derechos. Claves, artículo 55, estado de excepción o de sitio y suspensión de derechos. Vale, pues la opción correcta en este caso sería la C, que nos habla de los derechos de libertad de circulación, libertad de expresión, de reunión y de huelga. Esos son los derechos de todas las opciones que nos da que pueden ser suspendidos de forma individual en caso de declaración de estado de excepción o de sitio. Vale, volvemos otra vez al cuadro de la página 25 en el que desarrollamos la suspensión general y particular, y aquí veis que encontramos los derechos de libertad de circulación, encontramos también el derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y huelga, como aquellos derechos que pueden ser suspendidos en caso de declaración de los estados de excepción o de sitio. Si veis, otra vez volvemos sobre este mismo cuadro a redundar otra vez en la regulación de la suspensión de derechos. Bien, por último vamos a analizar el examen oficial de 2019. Aquí vamos directamente a la pregunta del cuerpo de auxilio. Solo cayó una pregunta de la Constitución del tema 1, la parte que corresponde al tema 1. Y dice así, de acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución, cualquier ciudadano puede recabar la tutela de derechos y libertades a través de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿A cuál de los siguientes derechos le sería de aplicación esta previsión? Y nos da nuevamente 4 opciones de respuesta. La correcta sería la D.
nos habla del derecho de huelga, que está recogido en el artículo 28. Volvemos a ver que nos vuelve a preguntar sobre la tutela de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución, es decir, cómo se protegen. Y todas las preguntas van orientadas a qué derechos se pueden proteger y si es a través de la vía de la jurisdicción ordinaria o del Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Y volvemos otra vez al recurso de amparo. Recordemos que el recurso de amparo protegía los derechos del artículo 14, de los artículos 14 a 29 de la Constitución, o sea, artículo 14 y 15 a 29 de la sección primera, capítulo segundo, y también el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2. Por lo tanto, el derecho a huelga está incluido en esa sección primera, capítulo segundo, artículos 15 a 29, porque el derecho de huelga se regula en el artículo 28. Y sin embargo las otras opciones quedan fuera del ámbito del recurso de amparo, porque el derecho a la propiedad y a la herencia se regula en el artículo 33, el derecho al matrimonio en el 32 y el derecho al trabajo en el 35, por lo tanto fuera del ámbito de aplicación del recurso de amparo. Os he dicho que solamente salió una pregunta del examen, de este tema, del tema 1, en el examen oficial de 2019, pero nos salió una segunda pregunta que es exactamente igual a la que ya hemos analizado para el examen de 2018, que era, si recordamos, cuál de los siguientes se propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico español de acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución, y la respuesta correcta era la B, la justicia y la libertad. Bueno, pues esta pregunta, exactamente con el mismo enunciado y exactamente las mismas opciones de respuesta en el mismo orden, se reprodujo tal cual en el examen oficial de 2019. Por eso no la hemos vuelto a repetir, porque realmente es la misma. Vale, pues una vez que hemos analizado todas las preguntas recopiladas de los exámenes oficiales de 2014 a 2019 de los distintos cuerpos, que como hemos dicho, hemos considerado interesante porque todas se refieren a la misma parte de la Constitución, es contenido común para todos los cuerpos, ya creo que podemos vislumbrar un poco qué es lo que hasta ahora los examinadores o los tribunales han considerado más importante de este tema, porque hay determinadas preguntas sobre contenidos que se repiten año tras año en los distintos cuerpos, y son preguntas relativas a la estructura de la Constitución, es decir, en qué título se regula esto, en qué capítulo o sección se regula aquello, el artículo X, en qué parte de la Constitución está recogido. Bueno, pues preguntas sobre estructura vamos a encontrar siempre es que es muy común que salga alguna. Luego también vemos que se ha preguntado bastante sobre los contenidos del título preliminar de la Constitución. Hemos visto alguna que otra pregunta sobre el título preliminar, que también es extenso, pero sobre todo os habréis dado cuenta, habréis caído que lo que se pregunta es por tutela de derechos y libertades, es decir, cómo se protegen los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Y recordamos las dos vías de protección a través de los tribunales ordinarios y de protección a través del Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Se pregunta mucho qué derechos se pueden solicitar su protección al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Esto es una pregunta que hayáis visto que es muy recurrente. Por supuesto no podemos garantizar que se vuelva a preguntar lo mismo y de la misma manera, pero sí hemos visto que se repite a lo largo de las convocatorias preguntas sobre este contenido, por lo tanto consideramos muy importante que lo tengáis muy clarito y que lo memoricéis bien, ¿vale? Sobre todo pues eso, qué artículos o qué derechos y en qué artículos se regulan esos derechos que pueden ser protegidos a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y luego también hemos visto como contenido estrella en estas preguntas, que se repite a lo largo de distintas convocatorias en distintos cuerpos, la suspensión de garantías y de derechos individuales en caso de declaración de estado de excepción, de sitio o estado de alarma, ¿vale? Bueno, concretamente el estado de alarma no lo hemos visto en preguntas, pero sí la suspensión de derechos en caso de excepción, de estado de excepción y de sitio, ¿vale? Entonces yo insistiría, viendo el análisis que hemos hecho de todas las preguntas publicadas, insistiría mucho en grabarme bien en la memoria todo lo relacionado con la estructura de la Constitución, saberme muy bien el título preliminar, también la tutela de los derechos constitucionales, concretamente mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, qué derechos se pueden proteger o podemos solicitar que se nos proteja a través de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
y luego muy bien aprenderos ese cuadro en el que se desarrolla lo esencial de la suspensión de garantías y derechos individuales en caso de estado de excepción y de sitio, ¿vale? Ese sería nuestro análisis de las preguntas de exámenes oficiales. En base a este análisis que hemos hecho, qué partes consideramos más importantes o que tenemos que grabarnos a fuego en la memoria. Y bueno, pues aquí habríamos terminado este vídeo de análisis de preguntas de exámenes oficiales.